Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tal? Soy Wilmar Campo y esto es Fórum Académico. En esta oportunidad vamos a compartir un tema interesantísimo frente a las diferencias entre renta líquida agravable y renta agravable alternativa. En efecto, vamos a analizar un poco lo que es el oficio 061-157 del 30 de octubre de este año de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este concepto, ante una inquietud de un contribuyente en el que solicita se aclare la diferencia entre renta líquida agravable y renta agravable alternativa a propósito de una situación de corrección de una declaración de renta presentada bajo el formulario del IMAS. Entonces, lo que hace la Administración de Impuestos en este oficio es un paralelo entre lo que significa la renta líquida ordinaria y la renta agravable alternativa para después terminar señalando la actuación que debería seguir el contribuyente frente a la consulta planteada. Es importante, bajo este oficio, recordar los conceptos de depuración de la renta. Recordemos que el artículo 26 del Estatuto Tributario nos marca un camino del proceso de depuración de los ingresos y para llegar luego a la renta líquida ordinaria. Recordemos que ese artículo 26 nos dice, por ejemplo, que la sumatoria de ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que haya obtenido un contribuyente durante el periodo es la base para determinar su renta, que de esos ingresos brutos se descontarán los ingresos no constitutivos de renta señalados taxativamente en la ley, las devoluciones, rebajas y descuentos, y después de ello, después de restar estos valores, se obtienen los ingresos netos. Entonces, después de los ingresos netos se imputan los costos y una vez imputados los costos se obtiene la renta bruta, que en el proceso de depuración de la renta constituye el primer elemento de esa depuración, la renta bruta. Que después de la renta bruta se restan o se descuentan las deducciones, entendidas estas como los gastos procedentes en materia fiscal. En materia contable, un gasto operacional o administrativo o incluso un gasto no operacional puede fungir como deducción en la medida en que cumpla los requisitos señalados en los artículos 107 y siguientes del Estatuto Tributario. Después de ello encontramos la renta líquida ordinaria, y pues a la renta líquida ordinaria le podemos imputar las compensaciones que nos permite la ley, por ejemplo, por los excesos de renta presuntiva o de compensaciones por pérdidas fiscales, y ahí ya estaríamos obteniendo la renta líquida ordinaria. Y pues a la renta líquida ordinaria la comparamos con la renta presuntiva y la mayor de las dos, ¿no es cierto? Entonces será la que nos sirva para depurar el impuesto. Obviamente a la renta líquida ordinaria le restamos la renta exenta si hay lugar a ella, o a la renta presuntiva si es que la renta presuntiva resulta ser mayor que la renta líquida ordinaria. De manera pues que lo que tenemos en el proceso de depuración de la renta es eso, que ya lo conocíamos. Ahora, en cuanto a la renta agravable alternativa, recordemos que es un sistema cedular establecido en la ley a partir de la ley 1607 del año 2012, y es un proceso cedular presuntivo de determinación de la renta de los contribuyentes que tengan la categoría de personas naturales, que sean residentes y que puedan estar calificados bien como empleados, caso en el cual depurarían la renta bajo el IMAS, o en el caso de los trabajadores por cuenta propia que se puedan ir por el camino del artículo 340 del Estatuto Tributario, y en ese caso encontraríamos la renta agravable alternativa, que también es un sistema cedular de determinación presuntivo del impuesto. En el sistema de la renta agravable alternativa, diferente a lo que tenemos por ejemplo en el sistema ordinario, solamente se admiten las deducciones que estén expresamente señaladas en la norma tributaria, valga decir, artículos 333, 339 del Estatuto Tributario para el caso de los empleados o de los trabajadores por cuenta propia respectivamente. De manera pues que también otra consideración que tenemos es que los contribuyentes que están en el sistema ordinario de depuración de la renta, pues lo que tienen que hacer es imputar los costos y deducciones que sean procedentes de acuerdo con las condiciones que establece la norma. Recordemos los requisitos de esas deducciones en cuanto a los criterios de proporcionalidad, de relación de causalidad, de estar estrechamente ligados con la actividad productora de renta
y que además de ello se correspondan con deducciones que hagan alusión a aquellas que son normalmente acostumbradas a partir del concepto de costumbre que nos trae el Código Mercantil. Ahora, en el punto final, es decir, en cuanto al proceso para declarar, digamos que las personas que determinan su impuesto por el sistema ordinario tienen unos formularios especiales para declarar el sistema ordinario de renta, bien sea que estén obligados o no obligados a llevar contabilidad, mientras que las personas que declaran por el sistema del IMAN o del IMAS, entonces utilizan también unos formularios especiales. Recordemos que la ley 1607 dispuso específicamente una presunción, digámoslo así, una firmeza de esas declaraciones, un término de 6 meses, siempre y cuando no se haya encontrado una prueba sumaria que pueda dar fe de que durante el proceso de determinación de la renta hubo algún hecho fraudulento, y caso en el cual pues la administración tributaria entraría a negar, digamos, estas deducciones o a cuestionar esta declaración con todo lo que ello implica. Finalmente basta recordar, es importante recordar, que las personas naturales que declaran por el sistema del IMAS y que por alguna circunstancia, por ejemplo, luego de un proceso de verificación fiscal, la autoridad tributaria determine que, por ejemplo, tratándose de un trabajador por cuenta propia, su renta agreable alternativa supera las 27.000 VTs, por ejemplo, o que no podía acceder a este sistema de depuración especial porque no cumplía los requisitos para estar en él, o en el caso de los empleados, por ejemplo, que tenía una renta agreable alternativa superior a 4.700 VT y determinó su renta por el IMAS. Entonces, en esos casos puntuales, pues si la persona declaró por el sistema y no declaró por el sistema ordinario, pues habría lugar a declararse omiso en materia de renta por el sistema, por no haber presentado su declaración por el sistema ordinario. Finalmente, ya como punto digamos, para terminar este fórum académico, habría que señalar que en el caso de correcciones de las declaraciones se puede hacer bajo los mismos esquemas y bajo las mismas condiciones que tenemos para las correcciones de las declaraciones de renta por el sistema ordinario. Valga decir, declaraciones bien sea por el IMAN o por el IMAS que signifiquen un aumento del valor a pagar, pues habrá lugar a liquidar una sanción. O si se da el caso de un aumento de un saldo a favor, pues estaríamos frente a un proyecto de corrección. Si usted quiere ampliar esta y otra información referente al tema tributario o en el campo de las NIF o en el campo del derecho privado o el derecho público, pues no olvide visitar nuestra página www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento. Bueno, Primitivo, empieza aprendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra forum. Forum, Primitivo, no forbum. Forum. Y así de fácil encuentro todo y listo para descargar. Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.